Un saludo desde el Colegio Universitario Tomás Luis de Victoria, donde teníamos pendiente hablar con los protagonistas de este tercer torneo Interresidencias de debate organizado por la Universidad de Salamanca. Se desarrolló aquí, en el Tomás, en la casa, porque el año pasado los miembros que hoy me acompañan en esta mesa redonda, en los micrófonos de Radio Espacio, fueron los flamantes vencedores. Este año han quedado segundos y han estado a punto una vez más de volver a copar el puesto más alto del podium. Hay que decir que el primer año ya quedaron subcampeones, no se han bajado nunca del subcampeonato, aunque fueron otros colegiales. En este caso estoy con los campeones del año pasado y subcampeones de este año. El tema que se desarrolló fue si se debe de cambiar la ley del aborto. Queremos saber cómo se llevó adelante este debate, donde sin duda hay una tensión, donde el buen hacer y saber proyectar lo que uno quiere decir tiene una validez esencial, y para ello tengo aquí a los grandes protagonistas. Empiezo por José Ignacio González. Él es estudiante de Derecho y de Ciencias Políticas, ha sido el primer refutador. Nos acompaña también José Antonio Sieira, conclusor. Él es estudiante de Ciencias Políticas. Álvaro Martín, estudiante de Ciencias del Deporte, él fue introductor. Ignacio Herrero, estudiante de Biología y refutador. La verdad es que tenemos mucho interés en saber cómo se llevó adelante un debate tan importante, desde luego en un tema tan delicado, donde habéis estado a punto de volver a ganar. Lo primero que cabe preguntar es cómo se desarrolló este encuentro tan intelectual y desde luego tan delicado. José Ignacio. Digamos que teníamos que sobreponernos a la posición que nos tocase en ese momento, porque realmente nos preparábamos las dos posiciones y bueno, tampoco sabíamos con los argumentos que iba a contar el equipo contrincante. En eso consistía nuestro trabajo, en saber sobreponernos a los golpes que nos diese el contrincante para quedar por encima de ellos en todo momento. José Ignacio, dinos exactamente cuál es la posición de cada uno: refutador, introductor, refutador segundo, conclusor. Sitúanos un poco las responsabilidades que habéis tenido que defender. La figura del introductor, que en este caso fue mi compañero Álvaro Martín, consistía básicamente en mostrar una serie de argumentos que nosotros posteriormente íbamos a defender, pero sin llegar a destaparlos del todo, porque si no el rival tenía tiempo para reaccionar ante esos argumentos que si los desvelas antes de tiempo pues dejan de tener efectividad. Luego estaba mi papel, que ha sido de primer refutador. Mi papel consistía en refutar lo que el equipo contrario había dejado entrever en su introducción inicial, y luego llegaba mi compañero Ignacio Herrero con su segunda refutación, en la que, tras haber escuchado los argumentos del primer refutador del equipo contrario, debía desmontarlos de manera total. No podíamos dejar ningún lazo suelto, digamos, porque si no se volvía en nuestra contra. Y por último, pues llegaba José Antonio con su papel de conclusor, en el que su verdadera tarea es dejar claro nuestra posición y hacerle ver al jurado que los argumentos de ellos no han sido realmente válidos y que los nuestros siempre han estado por encima en todo momento del debate. Ignacio Herrero, ¿cómo se llevó adelante esta preparación? Bueno, pues la preparación siempre es compleja porque tiene que ser total, es decir, no podemos dejar prácticamente ningún hueco suelto. Siempre tenemos que abordar pues todos los temas que pueda amparar la pregunta, el jurídico, el ético, el científico. Dado que la pregunta es bastante amplia, no podemos dejarnos nada fuera de juego, ¿no? Entonces, la preparación fue sobre todo de leernos las leyes, las sentencias del Tribunal Constitucional, ver lo que opina la comunidad científica sobre si lo que tiene la mujer en su seno, si es vida, si no es vida, el problema de cuándo es persona. Fue una preparación bastante compleja que llevamos a cabo todos en equipo. Nos distribuimos las partes. José, por ejemplo, se encargó de leer la ley, yo me encargo de la rama científica, José Ignacio se encargaba un poco de moldearlas, ¿no? De estructurarlas, y al final, pues, Álvaro nos daba su visto bueno si le gustaba para la introducción o no. O sea que en todo momento ha sido un trabajo muy duro de desarrollar en equipo, pero siempre muy gratificante porque, aparte de unir nuestra amistad, siempre se hace con buen rollo y te forma también, ¿no? Álvaro Martín, tú como introductor has formado parte de este equipo y una vez más una parte vital. Habéis estado muy coordinados para elaborar el debate y ir a ganarlo. ¿Cómo ha sido esa preparación entre vosotros, esas reuniones? Ahora, a la hora de explicarlo, ¿qué nos dirías? La verdad que ha sido muy intenso por parte de todos nosotros. A mí me han tenido como más cuidado porque como que era el nuevo miembro y cada uno de ellos dedicaba pues cuando tenían tiempo, porque yo la verdad que tengo buen horario, voy siempre por la mañana a clase y siempre había uno de ellos en la residencia
y nos reuníamos, yo únicamente he tenido que ensayar, pero en verdad la recogida de información ha sido un poco común. Luego a mí me decían, ¿lo ves bien? Tal, y siempre es un trabajo en equipo, o sea, todos recopilan información, la ponemos en común y luego es como una opinión personal de cada uno. José Antonio Silleira, tú has sido conclusor. ¿Supone un estado casi límite de nervios, tener que tener esa agilidad mental, tener todo en la cabeza, saber atar todos los cabos? ¿Esto cómo se traduce a la hora de la verdad? Pues yo parto del trabajo de mis compañeros y de ahí cojo el trabajo de los compañeros de los otros equipos y hago mi resumen y luego, claro, tienes nervios porque si dices algo mal, si erras a lo mejor al decir un argumento que tus compañeros no han dicho, eso es un fallo que el jurado te va a castigar y muy duramente. A ver, nervios siempre hay, pero tampoco de una forma excesiva. Más nervios no por el papel, sino por pues no hablar claro, o ponerme nervioso, o decir alguna cosa fuera de lugar. Ignacio Herrero, como refutador, nos dice José Antonio que él los nervios los ha dominado, pero son facetas muy distintas. ¿Ha sido para todos igual? No, para nada. De hecho, yo he contagiado al grupo muchísimos nervios porque soy una persona muy, muy nerviosa. Me ponía muy, muy tenso. A Álvaro, que es el introductor, ¿no?, que es nuevo este año, le exigíamos un criterio de excelencia. Le hemos apoyado en todo momento, le hemos ayudado, pero también le hemos exigido bastante porque queríamos que todo nos saliese muy bien. Estaba todo el tiempo con José Ignacio comentando qué te parece esto, ahora esto, en mitad de los debates pasándonos notas para refutar. O sea, yo siempre muy agitado, pero porque es mi manera de ser. Pero yo creo que eso es parte del encanto, ¿no? El hecho de ponerte en tensión, que el primer debate siempre es el peor, luego la pierdes, luego ya empiezas a disfrutar, que es prácticamente a lo que venimos aquí, ¿no?, a pasarlo bien. Sin duda, y a llevaros un segundo puesto que ha estado muy cerca del primero. ¿Habéis estado de acuerdo? ¿Os ha sabido a poco? ¿Habéis visto qué fallo se podía haber corregido? Álvaro Martín. Pues sí, la verdad. A mí me corrigieron mucho al principio, luego ves que vas evolucionando, pero principalmente yo en parte me siento un poco culpable de haber perdido porque me hubiera gustado hacer la introducción totalmente sin leer, a gusto y sin ponerme nervioso. Se hizo y para la próxima habrá que hacerlo mejor. Ignacio Herrero, ¿has estado de acuerdo cómo se ha llevado a cabo? Al final esas reflexiones te han dejado un poco triste, ver que se podía haber hecho mejor. Bueno, sois los segundos clasificados. Lo cierto es que siempre hay una valoración, ¿no?, que vale muchísimo porque es la que te invita a reflexionar. La verdad es que nuestros compañeros del Colegio Oviedo, que es quien ganó, lo hicieron realmente bien. Nosotros, José Ignacio y yo, nos preparamos un golpe maestro que es proponer una nueva ley. Y el golpe con el que íbamos a jugar es dejarle la ley al jurado y no al equipo contrario para que estuviesen en desventaja. Pero es algo que el jurado valoró negativamente, les jugó en nuestra contra, ¿no? Para ser justos hay que decir que yo creo que los dos lo hicimos muy bien, estuvo muy igualado, pero bueno, ellos se superaron muchísimo, tuvimos muy poco tiempo de reacción porque el torneo duró 2 días y ellos, para cómo empezaron a cómo terminaron, la evolución fue brutal. Aparte también tenemos que decir que estamos muy contentos de que ellos, de entre todos, ganasen ellos porque son nuestros amigos, es decir, siempre nos gusta que todo quede en casa, ¿no? Y de hecho, esa misma tarde fuimos todos tranquilamente a celebrarlo, a tomarnos unas cañas, a disfrutar y a volver para la próxima, que es lo que nos gusta, ¿no? José Antonio Silleira, ¿tú también lo has visto así? Yo creo que está bien que ganasen ellos. Nosotros estamos contentos con nuestro papel. Ellos son muy buenos, les conocíamos ya, son amigos. Nosotros, si cometimos fallos, los tenemos que corregir para el torneo rector y ya está. También lo único que hacer es mejorar y seguir adelante. Sin duda, son palabras muy sabias. José Ignacio González, tu valoración, danos esas pinceladas finales para que nosotros también lleguemos a una conclusión de vuestro trabajo. Estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. De hecho, yo creo que cometimos errores, pero los errores están para mejorar. Esos errores que cometimos intentaremos no volver a cometerlos en un futuro. Y claro, siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Aunque el año pasado fuésemos campeones, no éramos del todo expertos, no somos del todo expertos. Siempre fallamos en algo, ¿no? Y bueno, es algo humano. Y bueno, sí, algo que agradecer, por supuesto, a la Sociedad de Debate. Queremos dar las gracias por habernos ayudado tanto, porque nos han ayudado a evolucionar como introductores, como refutadores, como conclusores y como personas, porque no conocíamos este mundo del debate al principio y ahora es algo que no se va de nuestras vidas. Decir que este es el último año en el que nos presentamos Ignacio, José Antonio y yo, dejamos el legado para Álvaro, que siga en el torneo Interresidencias, y esperamos que el año que viene salga un equipo del Tomás bastante bueno y nosotros le ayudaremos en todo lo que podamos. Y bueno, aunque nos retiramos del Interresidencias, también vamos a ir al rector de debate. Nos hemos comprometido a ir, veremos lo que pasa, ya os contaremos en Radio Espacio. Pues es un placer estar entre campeones, tendréis muchísimo que aportar. Desde aquí os felicitamos
y os seguiremos porque la palabra debate nos llena y, como tú dices, enriquece mucho porque hay que saber exponer los temas y sobre todo llevarse al contrario y evidenciar que uno se supo expresar y desarrolló mejor la temática. Muchísimas gracias por habernos acompañado y os seguimos esperando aquí en el Colegio Mayor Universitario Tomás Luis de Victoria.